Bueno, ahora me dicen que sí, que estoy ya, porque había largado, estaba hablando solo. Mucho gusto de saludar a todos. Mi nombre es José Ortega, soy abogado y licenciado en enseñanza de ciencias del ambiente. Em, Soy docente de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Universidad Pascal y de la Universidad Católica de Córdoba. Y tengo el gusto de comunicarme, de participar de esta charla con la gentil invitación de Enzo Cravero y de Jorge Foloni para reflexionar sobre el rol de este tipo de instituciones en contextos de agravio sanitario o ambiental como el que estamos viviendo, ¿no? A mí me gustaría hacer una pequeña reflexión sobre lo que fue el origen de la Universidad del Ambiente. Tuve la suerte de vivirlo, de ser parte como asesor de aquel proceso y no digamos en la fundación, pero al poco tiempo, al año, eh, la Universidad del Ambiente se crea a instancias del entonces intendente, el doctor Rubén Américo Martí, que era una figura realmente adelantada en muchos aspectos, ¿no? Y no en vano se lo recuerda tanto, ya habiendo pasado por lo menos un lustro desde su fallecimiento. Martí tenía una idea muy clara, un proyecto de ciudad muy claro, descansaba sobre un equipo que trabajaba muy bien, entre ellos el doctor Hugo Yuri, rector de la universidad actualmente, era su secretario de salud, en aquel momento decano de la Facultad de Medicina, y trabajamos mucho en lo que apuntaba fundamentalmente a que la denominación universidad no fuera retórica, no fuera parte de un discurso. Se estaba modificando la ley de educación superior en aquel momento y eh, se autorizó a la ULA a seguir manteniendo la denominación universidad con la idea de constituir una universidad, ¿no? Y para eso trabajó mucho un equipo chico, pero técnicamente fuerte, donde había gente del Observatorio Ambiental, estaba el doctor Darío Barato, que trabajó muchísimo en aquel momento, estaba también gente de lo que era en aquel momento la ULA, que era una dependencia pequeña, pero que ya tenía, ¿no? Una impronta. Se había elegido un lugar muy especial de la ciudad que estaba en desarrollo en aquel momento, para poner en marcha el proyecto, y había ideas muy sólidas, ¿no? Ideas muy, muy importantes que descansaban en un contexto, ¿no? Córdoba, la Argentina en definitiva, Córdoba como parte de una provincia, la provincia como parte de una nación, de un Estado-nación, habían terminado o estaban terminando ya la transición democrática, no había amenazas al Estado de Derecho, era un contexto en donde había cambios en el mundo, en donde había una apertura muy significativa. Piensen que en 1995 hacía solo 5 años que el muro de Berlín se había derrumbado, era un mundo diferente, era un mundo que estaba en un proceso, iniciando un proceso, una etapa clara en su historia, ¿no? Como lo demuestran tantos historiadores, no vale la pena detenerme en eso. Eh, Estaba el Mercosur arrancando, el Mercosur se había fundado en el año 91 y en el 95 se va a firmar otro tratado muy importante, que es el Protocolo Europeto, que le da el estatus de unión aduanera al esquema. Funcionaba muy bien esta idea de la integración, de la vinculación con los países limítrofes en un proyecto institucional, político, jurídico, económico, comercial, que se empezaba a abrir también a los temas sociales, a los temas en boga en ese momento. Se había modificado la constitución de Argentina como cierre de esa transición democrática y se habían incorporado en materia ambiental cláusulas muy importantes, ¿no? El artículo 41, por ejemplo, del que tanto hablamos hoy, el artículo 42. Eh, Se habían jerarquizado los tratados internacionales por el artículo 75, inciso 22. Entonces había un contexto realmente de mucho cambio. Piensen, a un año de la reforma de la Constitución,
a pocos años de la reforma de la Constitución de Córdoba, que se reformó en el 87, a 7, 8 años. Se estaba por reformar en el 95, ya se había reformado la Carta Orgánica de la Ciudad de Córdoba, también incorporando derechos de tercera y cuarta generación, una Carta Orgánica para ese momento muy vanguardista. Y en ese contexto, en una ciudad que tenía alrededor de 1 millón de habitantes, quizá un poco menos, que se estaba extendiendo hacia los distintos nodos metropolitanos, aunque todavía no era un conglomerado urbano tan densamente entramado como ahora, pero que ya esa vocación se podía percibir. El doctor Martí tenía una serie de ideas que eran una suerte de faros, ¿no? Y él decía, la Universidad Libre del Ambiente tiene que ser una institución destinada a pensar el ambiente, mientras las áreas duras de decisión van disponiendo y van adoptando los instrumentos preventivos o correctivos que fueren necesarios para garantizar las cláusulas ambientales vigentes por constitución provincial, por constitución nacional, por carta orgánica municipal y las normas dictadas en su consecuencia. En ese contexto que acabo de describir, nos podemos preguntar si la Universidad Libre del Ambiente mantuvo ese perfil o no lo mantuvo. Claramente ha pasado por épocas distintas, ¿no? Y es probable que la gestión, la planificación, la elaboración de planes estratégicos destinados a ser ejecutados en un contexto participativo que se dieron en los años inmediatamente siguientes, alimentó la perspectiva que estamos analizando, ¿no? El observatorio ambiental era una suerte de unidad investigadora que procesaba mucha información, información de mucha calidad. Los que son veteranos como yo recordarán que en aquella época el pronóstico de la noche, de los noticieros de la noche, incorporaba también un pronóstico ambiental y se hablaba mañana será un día de tal o cual característica en cuanto a la visibilidad atmosférica y demás, en función de un trabajo muy importante que se había hecho. Un equipo se había formado fuera de la Argentina, había viajado a México sobre todo, había estado en Cuba, pero sobre todo en México, ¿no? Formándose en el DF, que dirigía, como ya lo nombré, al querido Darío Barato, y eran profesionales de primer nivel de la universidad, que se habían seleccionado uno por uno y que venían de la ingeniería, de la biología, del derecho, de la física, de la astronomía, y que se habían puesto al servicio de esta unidad que analizaba y procesaba información de mucha calidad. Y en la ULA se trabajaba en lo que básicamente se sigue trabajando hoy, ¿no? Se habían empezado eh, proyectos de carácter educativo y se trabajó seriamente en un proyecto de constituir una universidad. Para eso se había pedido en su momento un dictamen al Ministerio de Educación de la Nación. En ese momento estaba un cordobés allá en la Secretaría Universitaria, era el doctor Eduardo Mundet, fallecido luego ministro de Educación de Córdoba, un querido profesor de la facultad, fue vicedecano también, y él había estado trabajando y se había dictaminado que una municipalidad podía impulsar la constitución de una universidad pública con características particulares y acotadas a ese contexto, y se había trabajado en el plan institucional, que debe estar seguramente en la biblioteca de la ULA, porque se hizo un trabajo de mucha categoría y se le dio el formato de un libro, ¿no? Aquel contexto sufrió cambios, ¿no? La Argentina sufrió cambios, ¿no? El primer gran desplome fue en el año, fin de la década del 90, principios de la década siguiente, y, y eso impactó mucho en lo que fue la gestión, los programas, las planificaciones,
es evidente que no se han alcanzado los logros que uno pensaba en aquel momento podían lograrse, ¿no? Y en esto no me refiero fundamentalmente a cuestiones de liderazgo político o partidario, este, porque ha sido muy cambiante, no se le puede achacar a que unos lo hicieron bien, otros lo hicieron mal, ha sido muy cambiante a lo largo de los años el signo político de quien condujo los destinos municipales, ¿no? Eh, Tampoco tengo muy en cuenta de qué partido era Martí, porque él hizo una gestión muy abierta, que iba mucho más allá de esta cuestión partidocrática, ¿no? Pero evidentemente ese gran proyecto que se termina de plasmar en un plan estratégico que hace esa gestión con participación de todos los sectores, universidades, bolsas de comercio, organizaciones no gubernamentales, etcétera, etcétera, eh, quedó un tanto trunco, ¿no? Y en los años siguientes, en los lustros siguientes, es claro que no pudo afirmarse una idea de proyecto ambiental para la ciudad y una idea de rol o un rol de la Universidad Libre del Ambiente dentro de ese gran proyecto ambiental para la ciudad. Este, este contexto que vivimos hoy claramente tiene un impacto no solo en la salud, sino en el ambiente, ¿no? Y esa es una idea muy sólida para contactarla o para enlazarla con lo que era la visión que tenían en aquel momento las personas que estaban en el tema ambiental, ¿no? Me refiero al doctor Yuri, al doctor Esbarato, me refiero al doctor Martí, me refiero también al licenciado Alberto Ferral, que era el subsecretario de Ambiente, luego muchos años director de la carrera de Ambiente en la Universidad Pascal. Había una idea de vinculación entre los procesos sanitarios y ambientales que después se perdió un poco, ¿no? En el debate si ambiente tiene que ser un resorte más vinculado a la salud o más vinculado a cuestiones duras como el ordenamiento territorial, pareciera que esta idea de dónde apostar a la ULA como reservorio intelectual, como reservorio de ideas y de proyectos, se perdió, ¿no?